Vamos finalmente con el último vídeo de esta lección 4, con el que vamos a terminar, por lo tanto, la parte de teoría. Lo habíamos dejado aquí en la última transparencia del apartado 4.8, la plasticidad en la fractura. Habíamos desarrollado en el tema a lo largo de la lección la mecánica de la fractura elástico-lineal y habíamos visto en este último apartado qué pasaba cuando había cierta plasticidad ya en el problema analizado y cómo lo primero que se hace es, o que se trata de hacer, es extender el campo de aplicación de la mecánica de la fractura elástico-lineal a situaciones elastoplásticas mediante una corrección del tamaño físico real de la fisura. Corrección que podría ser realizada a través de la corrección de Irwin o de modelos como el de Dugdale o Buderkin y Stone. Esos modelos tenían sus limitaciones y habíamos visto en esta última transparencia cómo hay una herramienta, que son los diagramas de fallo, que nos permiten evaluar el proceso de fractura independientemente del grado de plasticidad que se produce en el fondo del defecto y por lo tanto que cubren situaciones que van desde la mecánica de la fractura elástico-lineal hasta el colapso plástico y pasando por la mecánica de la fractura elastoplástica. Aquí lo habíamos dejado y sobre los diagramas de fallo volveremos en el último punto de esta lección, en el punto 4.10. Ahora, lo que queda ver en el punto 4.9 son los micromecanismos de fractura. Hemos visto dos situaciones, digamos, extremas. Una situación de fractura frágil y otra situación de fractura dúctil. Puede ser que el mismo material a una determinada temperatura tenga un comportamiento dúctil, estaríamos en esta zona de aquí, y que a una temperatura bastante más baja tenga un comportamiento frágil, como sería esta situación de aquí a bajas temperaturas. Y en el medio, pues una zona de transición dúctil frágil, a lo largo de la cual vayamos de una situación a otra. Aquí, en la zona de comportamiento plástico y por lo tanto de mayor ductilidad, lo que tenemos es que la fisura, a medida que vamos tirando, va avanzando en el frente y va dejando esta zona rugosa oscura de aquí, que terminaría ocupando toda la sección. Sin embargo, en el otro extremo tendríamos esta superficie brillante, plana, que rompe de forma súbita al alcanzar un determinado nivel de carga. Y en el medio, en la zona de transición dúctil, lo que ocurre es que la fisura comienza propagando de forma dúctil, con un desgarro que se va produciendo a medida que aumenta la carga y finalmente esa rotura se hace inestable y frágil. ¿De acuerdo? Son las tres situaciones, las dos situaciones extremas y la situación intermedia. Cuanto mayor sea esta zona de desgarro, esta zona oscura de desgarro dúctil, de propagación más o menos estable de la fisura, más arriba estaremos. Y cuanto más pequeño se vaya haciendo, más abajo estamos. Bueno, en todo caso, lo que tenemos es un material que se comporta de forma diferente. Y como bien sabemos, en esta asignatura nos estamos centrando en entender que el comportamiento macroscópico del material tiene que ver con lo que ocurre a escalas más pequeñas, escala atómica o escala microestructural. Por lo tanto, si estamos observando a nivel macroscópico, si estamos observando un comportamiento del material diferente, es porque a nivel microestructural al menos están ocurriendo cosas diferentes. Y eso es lo que vemos ahora. De hecho, si nosotros vamos a la superficie de fractura, la metemos en un microscopio electrónico de barrido y observamos la topografía de esa superficie de fractura, vamos a observar cosas muy diferentes. En esta zona de aquí, de colapso plástico, o en la zona oscura, en la zona de transición, esta zona de desgarro dúctil, lo que veremos será un aspecto como este, es decir, como una especie de cráteres que ocupan toda la superficie. Y en el fondo de cada uno de esos cráteres, en principio, debe haber alguna especie de precipitado. Sin embargo, si miramos en esta zona de aquí, en la zona frágil, cualquier punto de la superficie de fractura, o en la zona de transición dúctil frágil, en esta zona de aquí, lo que veremos son una concatenación de planos que se cruzan unos con otros. Es como si hay de cohesiones de planos, pero como los granos están orientados en distintas orientaciones y posiciones,
pues los planos, no hay un único plano, sino que hay muchos planos y se terminan entrecruzando unos con otros. Y se observan también una especie de explosiones. Ahora lo veremos con más detalle. Esto es lo que se llaman microhuecos asociados a fenómenos dúctiles, y esto es lo que se llaman clivajes asociados a fenómenos frágiles. Como digo, son las dos situaciones extremas. En la zona de transición dúctil frágil empezaríamos por un mecanismo dúctil, el material no es capaz de desarrollar más mecanismo dúctil y falla de forma frágil. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la fractura frágil, en los clivajes? Bueno, de todo tenemos una zona, tenemos una fisura, una zona altamente tensionada con una cierta zona plastificada, será tanto menor cuanto más frágil sea el material. Y si coincide que en esta zona altamente traccionada, en la zona sometida a una determinada tensión, sigma F, tenemos un precipitado, suelen ser carburos en los aceros, por ejemplo, pues ese carburo va a romper. Y si esta fisura que se produce, esta rotura que se produce en el carburo, que es una partícula muy frágil, es capaz de salir del precipitado, pues se va a extender a la matriz. ¿De acuerdo? Y eso va a generar que con origen en los carburos haya una especie de explosiones, porque son de cohesiones de unos planos atómicos frente a otros. Aquí tendríamos un ejemplo. A ver si lo señalo. Esta zona de aquí se muestra claramente un clivaje. Esta zona. Aquí en el centro hay un precipitado de estos que rompe al estar sometido a al estar por encima de un determinado nivel tensional, y hay unas marcas como de explosión, se llaman river patterns, marcas como de río, una traducción un poco afortunada probablemente, que marcan o apuntan al origen de ese clivaje. Por aquí hay uno, pero por aquí hay otro, este de aquí, con otro plano claramente. Por aquí hay otro, y bueno, por aquí hay otro, en esta zona de aquí. Aquí hay otro, como veis esas marcas que apuntan aquí a esta zona de aquí. Es decir, lo que se producen son decohesiones de unos planos atómicos frente a otros, es una ruptura frágil, se produce a una velocidad muy elevada, y al final, como consecuencia, hay los planos que se decohesionan en una orientación, en otra, bueno, pues se terminan encontrando. A nivel macroscópico, lo que se observa es una superficie sin deformaciones plásticas de ningún tipo, y superficie brillante. Bueno, este mecanismo, el de los clivajes, es propio de materiales metálicos con comportamiento frágil. Está favorecido por bajas temperaturas y altas velocidades de solicitación, porque hemos visto que a bajas temperaturas y altas velocidades de solicitación el material se vuelve más frágil. Y también se ve favorecido en materiales con alto límite elástico, porque los materiales con alto límite elástico normalmente tienen tenacidades a fractura más bajas y por lo tanto son más frágiles. Bueno, aquí tenéis más ejemplos. Aquí tendríamos la zona de origen del clivaje y cómo se expande, perdón, cómo se expande siguiendo la dirección de las flechas. Y lo mismo aquí, con origen aquí, pues tenemos un clivaje con unas explosiones, una especie de explosión, ¿vale? En el otro extremo tenemos el mecanismo de fractura dúctil. Se parte de los mismos precipitados, por ejemplo, de los mismos carburos de los que estaba hablando antes, pero el material tiene capacidad de deformarse plásticamente. Entonces, la secuencia va, empezamos por aquí, seguimos por aquí, después por acá, por acá, por acá y por acá, ¿vale? Tenemos estos precipitados y empezamos a deformar el material. La matriz suele ser dúctil, la matriz tiene que ser dúctil, un material dúctil que sea capaz de deformarse mucho. Ocurre que los precipitados son frágiles, pero podéis pensar una especie de partículas muy pequeñas de tipo cerámico, casi.
muy duras y con muy poca capacidad de deformación. Entonces, si la matriz se deforma mucho, esas partículas no son capaces de acompañar a la matriz en la deformación y se produce una decohesión de partícula frente a matriz, formándose una especie de microhuecos. Si seguimos tirando del material, esos microhuecos van a ir creciendo. Si seguimos tirando, esos microhuecos que han ido creciendo terminan uniéndose y finalmente generan una fisura a lo largo de toda la sección y se termina dividiendo en dos la pieza. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora imaginaos que quitamos esta parte de arriba y nos quedamos con la de abajo. Y miramos, a ver si lo puedo señalar, esta parte de arriba la quitamos y observamos esta otra, la de abajo, desde aquí. Observamos esta topografía, bueno, desde aquí, en perpendicular. Y lo que observamos sería esto. Claro, todos estos huecos son los que estamos viendo aquí en el microscopio. Y claro, estos huecos tienen su origen en partículas frágiles. Entonces, si miramos en el interior de estos huecos, en cada uno de ellos, en principio, debería haber uno de esos precipitados. Este es el mecanismo de fractura dúctil. La formación, aquí, formación, crecimiento y coalescencia, unión de microhuecos, que dan lugar al fallo dúctil. El aspecto al final ya no es una superficie lisa y brillante, sino que es un aspecto fibroso, como os dice aquí. Son materiales metálicos con comportamiento plástico que está favorecido por altas temperaturas, materiales con bajos límites elásticos y velocidades de carga lentas. Entonces, insisto, tenemos fractura frágil, clivajes, fractura dúctil, microhuecos. Y lo que interesa es que si veis esto, sepáis que son microhuecos y si veis las imágenes anteriores, que son totalmente diferentes, podéis comprobarlo. Bueno, os lo muestro. Fijaos, esto y esto. No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? El anterior era mecanismo frágil, clivajes. Esto es mecanismo dúctil, microhuecos. Aquí lo veis con más detalle, los microhuecos un poco más grandes y en el fondo de algunos de ellos pues se puede apreciar el precipitado que los dio lugar. Bien, no vamos a entrar en más detalles. Deciros también que existe otro tipo de rotura en la cual no se observan ni microhuecos ni clivajes, en lo que se observan directamente los granos del material. Es lo que se llama la rotura intergranular. Las anteriores eran las dos roturas transgranulares. Esto es importante. Son roturas transgranulares. Van a través de los granos. Les atraviesan. Pero hay veces cuando cuando el borde de grano está debilitado, porque por ejemplo hay segregaciones en borde de grano, el ambiente ha debilitado el borde de grano, atacándolo, la fisura propaga a través de los bordes de grano. De tal manera que si nosotros separamos las dos piezas, que una vez que se ha producido la rotura, nos quedamos con la superficie, observamos la superficie de fractura en una de las dos partes en las que se ha dividido la pieza, observamos con el microscopio y lo que vemos es algo como esto, en lo cual se ve perfectamente aquí un grano, aquí otro y aquí otro. ¿Y qué es lo que veis aquí? Veis que tiene multitud eh, de agujeros. Esto probablemente eran precipitados que había en borde de grano que se han disuelto, han actuado como ánodos, se han corroído, se han disuelto y han dejado un borde de grano absolutamente debilitado. De tal manera que cuando hemos tirado el material, el borde de grano era la parte más débil y la fisura ha propagado a través de bordes de grano. Ya digo, esto suele estar asociado a ataques ambientales o a que el material, por ejemplo, por un tratamiento térmico inadecuado, pues ha terminado debilitado en borde de grano. Se han producido segregaciones de partículas que no deberían de estar ahí. Entonces, repito, clivajes y microhuecos son fracturas transgranulares. Existe un tercer tipo que sería la fractura intergranular. Bueno, y para finalizar esta lección vamos con la herramienta de análisis más utilizada en la práctica para
evaluar a fractura componentes estructurales, que son los diagramas de fallo. Teníamos dos extremos, la mecánica de la fractura elástico-lineal, que nos dice que el fallo se produce cuando el factor de intensidad de tensiones iguala a la tenacidad a fractura. Insisto, este parámetro define el campo de tensiones en el fondo de la fisura y este parámetro determina la resistencia a fractura del material en presencia, la resistencia del material en presencia de fisuras y se determina experimentalmente. En el otro extremo tenemos un material que en presencia de fisuras es tan dúctil que en rotura la fisura lo que ha hecho prácticamente es bueno, pues que nos ha dejado sin cierta sección resistente, pero no actúa como un concentrador de tensiones, básicamente. Lo estoy llevando un poco, lo estoy simplificando demasiado, pero vamos, más o menos sería así. Y en medio tendríamos toda la mecánica de la fractura elastoplástica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace los diagramas de fallo? Bueno, pues los diagramas de fallo parten de dos ratios. Uno es el ratio de fractura, KR, y otro es el ratio de colapso plástico, LR. El ratio de fractura es el factor de intensidad de tensiones aplicado entre la tenacidad a fractura del material. Y el colapso plástico es la carga aplicada entre la carga de colapso plástico. Se parte también del modelo de Ductel. Inicialmente los diagramas de fallo se derivaban a partir de Ductel, y ahora ya no, los que se utilizan en la práctica no derivan de aquí, pero bueno, para nosotros nos vale. Partiendo del modelo de Ductel y reordenando términos y teniendo en cuenta estas definiciones, se obtiene esta expresión en rotura, en donde aparece el ratio de fractura, aquí, y el ratio de colapso plástico, aquí y aquí. Es decir, el diagrama de fallo es una relación entre el ratio de fractura y el ratio de colapso plástico en rotura. Y esto, a KR lo podemos llamar Y y a LR X. Esto se puede representar gráficamente. Y es esto de aquí. Representamos aquí KR y representamos aquí SR. Que SR es LR cuando SR es un caso particular del LR. Luego volveré sobre esto. Pero aquí está ratio de fractura, ratio de colapso plástico. Y esta es la expresión de la fórmula anterior y que nos marca la condición de rotura. De tal manera que yo, un componente fisurado, podré calcular su KR y su LR y por lo tanto sus dos coordenadas y lo podré representar mediante un punto. Esto lo veréis mejor en los ejercicios que os subirá Roberto en su día. Entonces, el componente estructural fisurado, sometido a las cargas que sean, va a quedar representado por un punto. Si el punto queda entre aquí, por ejemplo, entre la línea de fallo y los ejes coordenados, está en condición segura. Es decir, a pesar de estar fisurado, aguanta la situación sin problemas. Cuando el punto cae justo sobre la línea de fallo, eso se corresponde con la situación de rotura. Y si queda fuera, pues estamos en una situación insegura. Debería haberse producido el fallo ya. ¿De acuerdo? Entonces, estos diagramas de fallo, por lo tanto, permiten entrar, digámoslo, a ciegas, sin saber si el fallo va a ser por fractura, por colapso plástico o por algo intermedio, a través de los ratios KR y LR. Y con esta condición límite, establecida por la línea de fallo, y que es esta formulación de aquí, esta línea determina la condición de fallo. Si el punto queda dentro, seguro. Si queda sobre la línea, condición de rotura. Si queda por encima de la línea, situación insegura. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis diagramas de fallo recogidos en una determinada norma. No vamos a entrar en detalles. Pero aquí tenéis un poco una repetición de lo que os acabo de contar. Línea de fallo. A, situación aceptable. B, situación límite o de rotura. C, situación inaceptable, porque esto debería haber roto. Esto queda cortado aquí por una LR max, que es la condición de colapso plástico, si tenemos en cuenta que el material que Dugdale no considera el LR max vendría aquí en 1, porque no considera que el material endurece por deformación. Como los materiales endurecen por deformación, el diagrama de fallo en la práctica se viene un poco más hacia aquí, hacia la derecha. ¿Vale? En todo caso,
estos diagramas de fallo, para cuyo entendimiento habría que tener unos conocimientos teóricos un poco mayores, los vas a utilizar a nivel de herramienta. Es decir, os vamos a enseñar a utilizarlos para ir a sus fundamentos, pues esto lo veríais en asignaturas de cursos superiores. ¿De acuerdo? Bueno, había una cuestión que sí que es importante desde el punto de vista de los ejercicios. Aquí os estamos hablando de LR, que es carga entre carga de colapso plástico, y aquí pone SR. SR no es carga entre carga de colapso plástico, es tensión entre límite elástico. Y no son lo mismo. Solo son lo mismo en placas infinitas con una fisura pasante de longitud 2A en el centro. Entonces, cuando resolváis ejercicios, no podéis decir que LR es sigma entre sigma y, como hacéis muchas veces. Tenéis que es carga entre carga de colapso plástico. Y solo si es una placa infinita, es sigma entre sigma y. ¿De acuerdo? Eso que quede claro. Otra cosa es que no tengáis la carga de colapso plástico y necesitéis hacer un número rápido. Bueno, pues entonces sigma entre sigma y. Pero si utilizáis sigma entre sigma y, daos cuenta que no es sensible al tamaño de fisura. El tamaño de fisura, al sacar el R como sigma entre sigma y, da lo mismo que la fisura sea 2 milímetros que sea medio metro. El valor del LR sería lo mismo. Luego no es sensible al tamaño de fisura. No es la herramienta óptima. ¿De acuerdo? Insisto, esto lo veréis en los ejercicios, no le deis más importancia de momento. Y nada más. Con esto acabaríamos la teoría de la lección 4. Lo siguiente que os vamos a subir pues serían los ejercicios de la misma. Tenéis ya los 5 vídeos y una vez que los visualicéis todos, pues organizamos tutorías por la herramienta que sea cuando queráis. ¿De acuerdo? Un saludo a todos, cuidaos.